inmediata del recién nacido. En sí, para valorar lo que es la atención inmediata del recién nacido, debemos valorar los antecedentes previos al parto, siempre es importante. Nosotros cuando vamos a un hospital, y ustedes lo deben haber visto, tienen lo que se llama una hoja clave. En la historia clínica materno-perinatal, lo que van a observar ahí es si se consignan o no la patología médica materna. Si la mamá sufre de alguna enfermedad, ha tenido algún tipo de infección, sobre todo a tener en cuenta las infecciones urinarias del tercer trimestre, que se toman como un factor de riesgo para sepsis neonatal. El uso de fármacos, si es una mamá que ha usado anticonvulsivantes, si es una mamá que ha usado algún tipo de droga, por ejemplo, las mamás que han sufrido de convulsiones y tienen tratamiento anticonvulsivante. Una patología de índole social, es importante valorar si esta mamá ha sido adolescente, si es una mamá añosa, si tiene los medios o la forma de cuidar a su bebé, eso también no lo olviden. Valorar los controles de infecciones que pueden afectar al feto, como hemos mencionado, la parte de lo que es el TOSH, el toxoplasma, la rubiola, el herpes, controles ecográficos y cuidados de la madre durante el embarazo. Hay que recordar que se habla de un adecuado control prenatal cuando estos han sido más de 6 en todo el embarazo. Menos de esa cantidad, nosotros valoramos que es una mamá mal controlada. En lo que es la valoración en la fase inmediata del parto, debe constatar la edad gestacional y los pesos adecuados. Ya deben haber visto algunos que para la valoración de la edad gestacional, si bien tomamos en cuenta lo que dice el ginecólogo respecto a la fecha de última regla, respecto a la ecografía del primer trimestre, que en sí son los datos más fiables para una edad gestacional, hay que tener en cuenta que como pediatras o como neonatólogos lo que hacemos también es valorar la edad gestacional mediante el test de Capurro, mediante el test de Ballard, que son los test más usados. La ausencia de alguna anomalía congénita, hay niños que nacen y en un primer examen nosotros podemos valorar si el paladar es íntegro o no, si la presencia de algún soplo o no, aunque hay que recordar siempre que pueden haber soplos fisiológicos durante las primeras horas de la vida. La adecuada transición a la vida extrauterina, que no haya problemas del neonato secundario a incidencias de la gestación, parto, analgesia. Si es una mamá que ha dado a luz por cesárea, hay que valorar por qué ha sido la cesárea, hay que valorar el tipo de anestesia que se ha usado. Recuerden que si se ha usado anestesia general, el niño tiene un factor de riesgo más para poder tener una depresión del tipo moderada severa al momento del parto. Que no haya signos de infección o de enfermedades metabólicas. Acá también tenemos en cuenta los antecedentes maternos. Si es una mamá que ha sufrido de diabetes gestacional, es una mamá que tiene algún tipo de problema tiroideo. En lo que son los cuidados del nacimiento, una vez que nosotros valoramos los antecedentes o de nuestro neonato, los factores de riesgo que puede tener, tenemos lo que son los cuidados del nacimiento. Al momento que el bebé nace, nosotros debemos procurar darle un ambiente tranquilo, seguro, confortable, tanto a la mamá como al papá si es que va a acompañar en el parto. Manejar al recién nacido con guantes por el contacto con las secreciones, sea este líquido amniótico, sea sangre, sea meconio, sea Nunca olvidemos lo que son los elementos de bioseguridad para ustedes, tanto como para el neonato. Tras la salida del feto, lo que hacemos es clampar el cordón umbilical con una pinza de cierre sin apertura. Siempre hay que tratar de escuchar ese clic al momento de nosotros clampar el cordón umbilical. Se debe examinar el cordón, siempre ver si hay 2 arterias y una vena. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque como les menciono acá, si hay una arteria umbilical única, en el 8 al 16% de los casos está asociado a anomalías renales. Es un bebé que nosotros tenemos que luego estudiar. A veces son solamente monorrenos, a veces tienen algún otro tipo de patología renal.
La temperatura del partitorio, bueno, acá en esta diapo debe ser al menos de 26 grados y recibir al recién nacido bajo una fuente de calor radiante o directamente sobre la piel de la mamá, lo que llamamos el contacto precoz piel a piel. Una vez que el neonato nace, si está con signos vitales estables, si tiene un Apgar adecuado, no debemos interrumpir el contacto piel a piel con la mamá. Debemos dejar que por lo menos unos 15 a unos 45 minutos. Bueno, la mayoría de los recién nacidos por parto vaginal son aparentemente sanos y pueden ser entregados directamente a sus manos. Debemos realizar el test de Apgar. Recuerden que el Apgar se evalúa al minuto y a los 5 minutos. Podemos también sacar lo que es del cordón mismo una muestra sanguínea para recolectar el grupo y factor. En el Hospital Carrión esto es una práctica diaria. Niño que nace, sea este por parto por cesárea, sea este por parto vaginal, nosotros sacamos la muestra de sangre del cordón y de ahí sacamos el grupo sanguíneo. Esto nos permite acortar tiempo en permitir ver el grupo sanguíneo del bebé. Recuerden que uno de los riesgos de los bebés es las incompatibilidades que pueden presentar, sean estas de grupo o sean estas de factor. Cuando hablamos de una incompatibilidad de grupo es que la mamá es grupo O y el niño puede ser A o B. Si hablamos de incompatibilidad de factor, la mamá es RH negativo y el niño es RH positivo. Independientemente si son O negativos o positivos, si la mamá es A negativo, puede haber una incompatibilidad de RH, eso no lo olviden y no se confundan. Esto es el decálogo del recién nacido sano y de bajo riesgo al nacer. Debemos enfocar todo lo que son los cuidados, primando el bienestar del recién nacido y velando por sus derechos. Respetar la preferencia de los papás. Si el papá, o a pesar de que estén en hospitales docentes, siempre a todo paciente que ingresa se le debe indicar que va a haber más personas viendo un parto. Recuerden que el momento del parto realmente es algo íntimo, entonces si habemos 1000 alumnos, 1000 residentes, más los internos, más el médico que la va a atender, a veces las mamás se sienten un poco asustadas o se frustran. Minimizar la interferencia de lactación a la vida extrauterina. Facilitar y promover la aparición del vínculo madre-hijo. Esto es con lo que les hablaba del contacto precoz. No separar al recién nacido de su madre. Si el recién nacido tiene funciones vitales estables, todo lo que nosotros debemos hacer de la atención inmediata lo podemos hacer al lado de la mamá, sin mayor problema. Promocionar y fomentar el apoyo de la lactancia materna. En el contacto precoz, ustedes deben haber visto también 1000 videos o se les debe haber mencionado que se le coloca al bebé en el pecho de la mamá para que empiece de una vez la succión y empiece lo que es la lactancia materna. Aconsejar a los padres sobre los cuidados del recién nacido y la vigilancia de signos de alarma, que son múltiples y los vamos a ir viendo en la clase. Profilaxis de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, que se hace con la vitamina K. Cuando hablamos de recién nacidos a término, hablamos de que se les coloca 1 miligramo intramuscular STAT y en los pretérminos 0.5. Profilaxis oftálmica neonatal, que la hacemos puede ser con terramicina, con eritromicina oftálmica. Realizar el cribado endocrino metabólico y el cribado del hipoacuso. En el hospital y en la mayoría de los hospitales se hace lo que es el tamizaje neonatal, que es para determinar múltiples enfermedades como hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria. Entonces es importante tener en cuenta todos estos pasos para una adecuada atención del recién nacido. En lo que son los cuidados después del parto, debemos comprobar que la pinza esté bien clampada. Y esto pasa tanto en la parte de las cesáreas como en la parte de los partos vaginales. Como les decía, hay que tratar de escuchar ese clic, porque muchas veces piensan que hay cordones que son mucho más gruesos que otros, piensan que lo han clampado bien y luego de pronto la gasa empieza a mojar. Entonces recuerden que eso es si el cordón no está adecuadamente clampado, el niño puede perder bastante sangre. Recuerden que ahí clampamos arteria y vena, entonces no va a perder solamente a veces un chorrito, a veces pierden más. Y eso puede ser perjudicial para el recién nacido, le puede producir incluso anemia. Debe estar correctamente identificado y su estado
general debe ser bueno, ¿no? La profilaxis de la conjuntivitis, como les mencionaba, con eritromicina o terramicina. La profilaxis de la enfermedad hemorrágica con dosis intramuscular de vitamina K. El cuidado del cordón, se recomienda clorexidina 4% o alcohol de 70 grados y se desaconseja todos los antisépticos yodados. Esto es importante tener en cuenta. Las mamás siempre les preguntan, doctor, doctora, ¿cómo voy a poder limpiar el cordón de mi bebé? Siempre, la mayoría de veces, lo vamos a mandar con alcohol medicinal a 70 grados. Tratemos de no usar ningún tipo de solución yodada, ni mucho menos una, porque cambian el color, cambian el olor, y uno, si quiere descartar después algún tipo de patología como una oncalitis, no lo va a poder determinar bien. Los recién nacidos deben ser pesados, tallados, medidos. El perímetro craneal, el perímetro torácico deben estar colocados en sus tarjetas de identificación. También debemos tener en cuenta que hay diferentes traumas como obstétricos, como son el campo sucedáneo o lo que es el cefalomatoma, que me pueden alterar el perímetro cefálico, eso hay que tenerlo en cuenta. Se debe valorar también lo que son las funciones vitales, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la temperatura. Ustedes tienen que saber cuáles son las funciones vitales normales de un neonato. No es lo mismo que un adulto. Si un niño, un neonato, me está respirando 60, 62 por minuto, en realidad yo no puedo decir este niño está totalmente taquipnéico. Siempre hay que ir valorando cómo va. Recuerden que los neonatos tienen un periodo de adaptación que puede durar hasta las 6 primeras horas de vida. Entonces, durante la primera fase, que son los primeros 15 minutos, el neonato puede estar taquipnéico, puede estar taquicárdico, pero eso tiene que ir disminuyendo conforme él se va adaptando a la vida extrauterina. Se debe incidir si el neonato ha realizado una transición satisfactoria de la vida intrauterina a la extrauterina. Recuerden que hay cambios a nivel de la circulación fetal, recuerden que hay cambios a nivel de lo que es la parte pulmonar, porque ya ahí empieza a consumirse todo, los pulmones ya empiezan a respirar, a obtener oxígeno del ambiente cuando antes no lo hacían. Si existen anomalías congénitas menores o aisladas como hoyuelos o melones preauriculares o hoyuelos sacros, hay que tenerlos en cuenta. Si hay signos de infección o de alteraciones metabólicas, hipoglicemia, hiperglicemia, recuerden que los niños macrosómicos, los grandes para la edad gestacional, los pequeños para la edad gestacional, los prematuros, tienen mayor riesgo de hacer trastornos metabólicos como la hipoglicemia, y por eso es que nosotros debemos tomar controles a las 2 horas o a las 4 horas de haber nacido el pequeño. Buscar específicamente signos de dificultad respiratoria, cianosis, soplos cardíacos, hipotermia, etc. En lo que es la estimación de la edad gestacional, como les mencionaba, tenemos la fecha de última regla, la estimación ecográfica de la edad gestacional, la medición del saco gestacional, la medición del diámetro biparietal y de longitud del fémur. Todo esto son datos que nos da ginecología. Pero cuando hablamos de lo que es el test de Capurro, que ya es en sí lo que hace el pediatra o lo que hace el neonatólogo para valorar la edad gestacional, hay que tener en cuenta que el Capurro es de un tipo A y un tipo B. El que más usamos es el B, porque solamente me va a permitir valorar criterios somáticos o físicos. Pero en sí, el test de Capurro va a valorar, no valora criterios neurológicos, tiene un margen de error de más o menos 9.2 días, y la fórmula que usamos es la puntuación que se saca más 204 entre 7. Ese me va a dar el número de semanas. Esta es la imagen de lo que es el test de Capurro. Los datos que se valoran son la forma de la oreja, el pabellón auricular, si está adecuadamente formado. Cuando tenemos un pabellón totalmente incurvado, se le da un puntaje mayor de 24. El tamaño de la glándula mamaria, si no es palpable, si es palpable, si mide más de 10 milímetros o no. La formación del pezón, también con los diámetros, con la aureola punteada, una aureola que se pueda notar, un borde levantado. Y la textura de la piel, ¿no? También tenemos lo que son los pliegues plantares. Todo esto, al momento de evaluar un recién nacido, yo le voy a dar un puntaje.
y con este puntaje sumado, es lo que les decía, lo voy a sumar más 204 entre 100, y eso me va a dar el número de semanas o la edad gestacional estimada. En el capurro A, lo que valoramos, aparte de lo que es la parte física del recién nacido, son los criterios neurológicos. Son dos: el signo de la bufanda y el signo de la cabeza en gota o la caída de la cabeza, que normalmente o como parte rutinaria de nuestro ejercicio médico no lo hacemos. Cuando hablamos de capurro, valoramos solamente la parte de lo que es el capurro B. Eso ténganlo en cuenta, las diferencias entre capurro A y B. El test de Apgar, en el test de Apgar lo que tenemos y valoramos, como les decía, es al primer minuto y es a los 5 minutos. Apgar, ¿qué me va a valorar? La apariencia, el pulso, la gesticulación, la actividad y la respiración. ¿Cómo valoro yo la apariencia del recién nacido? Por el color de la piel. Si este presenta una cianosis, hay acrocianosis. Recuerden que todos los bebés al nacimiento pueden tener acrocianosis en más del 90% de casos. El pulso, que es los latidos, la frecuencia cardíaca, si esto es más de 100, menos de 100. La gesticulación, si hay irritabilidad refleja o no. La actividad, que lo medimos por el tono muscular, si es un bebé flácido, si es un bebé que tiene flexión de extremidades. La respiración, si esta es el esfuerzo respiratorio. Esto siempre es pregunta de cualquier ENAM, de cualquier examen. Si ustedes al momento de valorar Apgar les colocan, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que valora el Apgar? Frecuencia respiratoria no valora el Apgar. El Apgar solamente valora si el niño tiene un esfuerzo respiratorio o no. Entonces, según el puntaje que saquemos, hablamos de depresión severa, moderada o de un Apgar normal. Hablamos de un Apgar normal cuando este es de 7 a 10 puntos. Una depresión moderada cuando es de 4 a 6 y una depresión severa cuando es menos de 3. Es importante que ustedes puedan valorar esto. Es importante que ustedes puedan valorar esto porque hay que recordar que el Apgar no es pronóstico. El Apgar solamente me va a mencionar a mí el momento en el que yo estoy evaluando al bebé. Con el Apgar yo no puedo decir este chiquito va a tener PCI o este chiquito es un niño asfixiado, porque el Apgar no es diagnóstico para asfixia, no es pronóstico para la parte neurológica del bebé. Yo solo valoro en ese momento cuál es la respuesta del niño al cambio de la vida extrauterina y vamos valorando su momento actual, nada más. En lo que es el test de Ballard, que es otro de los test que yo uso para valorar la edad gestacional, el test de Ballard se valora a partir de las 24 horas del nacido del paciente. No lo podemos valorar inmediatamente. En el test de Apgar vamos a valorar lo que es la madurez neuromuscular, no solamente con la parte neurológica que se evalúa con estos signos, sino también la parte física. Este test de Ballard me permite valorar recién nacidos prematuros, desde las 26 semanas hasta las 44 semanas. En cambio, el capurro me permite valorar más lo que son niños a término. Entonces, en el test de Ballard lo que valoramos son la parte neuromuscular y la parte de la madurez física. La primera de ellas valoramos con signos de postura, de ventana cuadrada, el rebote de lo que son los brazos según los ángulos, el ángulo popliteo, el signo de la bufanda y lo que es el signo de talón-oreja, que es llevar el talón del bebé hasta su oreja. Mientras más prematuro es, más fácil es hacer este tipo de signos. Entonces, este test no solamente me permite dar puntaje, sino también me permite quitarlo. En la madurez física lo que tenemos es la piel, el anugo, la superficie plantar, tiene varias cositas que también evaluamos a nivel del capurro, las mamas, lo que son las orejas, los genitales masculinos o femeninos. En sí, el test de Ballard me va a dar un puntaje que yo lo voy a multiplicar por 2, lo voy a sumar más 120 y lo voy a dividir entre 5. Y ese me va a dar el número de semanas del recién nacido. Entonces, la puntuación, que más o menos les decía, que es lo que sacamos por 2 más 120 entre 5,
y son la semana gestacional según el puntaje que yo tenga. Me va a dar lo que es mi índice de madurez. Una parte importante a tener en cuenta es lo que hablamos del pinzamiento del cordón umbilical. ¿En qué momento debemos pinzar el cordón umbilical? Se dice que cuando yo tengo un pinzamiento de cordón que se presenta después de los 2 a 3 minutos de nacido, más o menos lo que estamos haciendo es una transfusión de sangre de 35-40 mililitros por kilo de peso. Ustedes se van a dar cuenta en sus rotaciones que muchas veces no tenemos un pinzamiento tardío del cordón. La mayoría de veces los ginecólogos lo hacen apenas nace el bebé, principalmente en las cesáreas. Pero hay ciertos hospitales donde sí se considera lo que es el pinzamiento tardío del cordón, que al menos esperan 1 minuto para poder pinzar. Este pinzamiento del cordón a mí me trae bastantes beneficios al bebé. Uno de los primeros es poder combatir lo que es la anemia neonatal. Tenemos que tener en cuenta también que no debería estar permitido hacer el ordeñamiento del cordón. A veces los ginecólogos lo que hacen es, para evitar esperar tanto tiempo, agarran el cordón umbilical y lo empiezan a ordeñar como si eso permitiera sacar más sangre al recién nacido, o sea, darle más sangre, y no debería ser así, porque lo que estamos haciendo es una transfusión de sangre que, si ustedes lo hacen muy repentino, muy bruscamente, en realidad podemos causar signos de hipervolemia. Incluso esos niños al final podrían tener hasta lo que es policitemia, solamente por un hecho de ordenamiento del cordón que no está permitido. Nosotros debemos esperar el tiempo. Anteriormente se hablaba de que deberíamos poner al recién nacido debajo de la posición de la mamá para que pueda haber una adecuada transfusión sanguínea, pero no es así. También lo podemos tener a la altura de la mamá, sobre ella, y va a haber una transfusión adecuada. Más va a depender del tiempo que de otra cosa. Gracias. Entonces, eso es lo que hablábamos del pinzamiento del cordón, que es un estudio aleatorio controlado. En este estudio se hablaron de recién nacidos pretérminos de 28 semanas y el pinzamiento a las 30-40 segundos, miren, nada más 30-40 segundos, disminuyó el riesgo de hemorragia intraventricular y de sepsis neonatal de inicio tardío, en comparación con lo que era el pinzamiento inmediato. Otros beneficios son que permite aumentar la hemoglobina, el hematocrito, la presión arterial, hay menor necesidad de transfusiones sanguíneas por hipotensión o anemia, y los beneficios a largo plazo se puede observar mayor hemoglobina más o menos en la 10ª semana postnatal. Entonces, esperar para pinzar el cordón lo que va a hacer es mejorar las reservas de hierro y disminuir la anemia a los 6 meses de vida postnatal. Lo otro que debemos hacer es poner en contacto piel a piel a la mamá con el neonato. Esto debe durar entre 15 minutos como mínimo hasta 30 minutos de vida. En diferentes hospitales esto ya se está tomando como una rutina. Si el niño está en confusiones vitales adecuadas, un algar adecuado, simplemente lo dejamos con la mamá el tiempo que les mencionamos, aproximadamente 30 minutos. Muchas veces no es posible hacerlo con todos los recién nacidos, pero más que todo por la falta de personal, porque a veces tenemos partos espontáneos, porque no hay suficiente personal que se quede ahí con la mamá y el neonato haciendo lo que es el contacto precoz. Se pasa al niño, una vez que el niño está bien, nosotros valoramos que es un niño vigoroso, vamos a dejar a la madre con el niño en lo que es el alojamiento conjunto. Y en sí, en lo que respecta a atención inmediata del recién nacido, es muy importante para lograr una adecuada transición de lo que es la vida fetal a la neonatal. Existen muchos factores de riesgos a tomar en cuenta durante la gestación.
el trabajo de parto que pueden afectar esta transición, como hemos hablado, las infecciones maternas, los fármacos que puede usar la mamá, las enfermedades que ella pueda tener, lo que es en el trabajo de parto, si es un trabajo de parto adecuado, si ha sido un expulsivo prolongado, si ha tenido que usar algún tipo de anestesia o no. Es muy importante garantizar al recién nacido calor con mantas, manteniendo un ambiente de 26 grados. La aplicación de los test de Apgar, de Capurro y de Ballard van a permitir conocer en escala lo que son las decisiones oportunas para tomar en el recién nacido. No porque yo valore primero, voy a esperar, nace un niño que no está vigoroso, que está flácido, voy a esperar el primer minuto para decir, tiene un Apgar 0, eso no pasa. Recuerden que el primer minuto para el recién nacido es muy importante para evitar la hipoxia. Los niños neonatos, sobre todo la parte pediátrica y la parte neonatal, si el niño no tiene una adecuada, no llega adecuadamente el oxígeno a su cuerpo, por decirlo de alguna manera, ellos tienden a hacer hipoxia y tienden a tener muchos problemas después que los pueden llevar a asfixia perinatal, como vamos a ver después en otras diapositivas. Y el contacto piel a piel es importante y ahí es donde debemos iniciar la lactancia materna. En lo que respecta a la asfixia perinatal, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que es una situación de agresión al feto. O sea, es donde se produce una alteración del intercambio gaseoso, como es que conducen a hipoxemia y que conducen a hipercapnia fetal. Se identifica por la presencia de acidosis fetal, que es medida en sangre arterial umbilical. Eso no lo olviden. Para hacer un diagnóstico de asfixia perinatal, yo debo guiarme del pH de la sangre arterial, de la sangre de la arteria umbilical, y se debería hacer inmediatamente el niño nace, si estoy sospechando de asfixia. Dentro de las definiciones es importante tener en cuenta lo que es la hipoxia, la isquemia y la asfixia perinatal. Van a describir respectivamente la falta de oxígeno, la falta de flujo sanguíneo y la falta de intercambio gaseoso en el recién nacido. La depresión perinatal y neonatal es un término clínico que se aplica al estado del recién nacido en el momento postnatal inmediato, como les mencionaba con el Apgar. ¿No? En el Apgar me permitía definir si había una depresión severa, había una depresión moderada, no había depresión. Esto es en el momento del nacimiento. Y la encefalopatía hipóxico-isquémica, que se refiere al estado neuroconductual anómalo que se da con disminución del nivel de conciencia. Estas palabras en sí solamente me definen encefalopatía, pero si yo además le añado datos objetivos que me indiquen que el mecanismo hipóxico-isquémico ha sido la causa de la encefalopatía, hablamos de una encefalopatía hipóxico-isquémica. La lesión cerebral hipóxico-isquémica, que en realidad ya es por patología, que van a atribuir a lo que es la hipoxia y a lo que es la isquemia. La incidencia es en el 1 o 1.5% de recién nacidos vivos y es causa del 20% de las muertes perinatales. En sí, la etiología en los recién nacidos, los fenómenos asfícticos van a producirse en lo que es el momento preparto o intraparto, y es principalmente debido a una interrupción de lo que es el intercambio gaseoso placentario, y eso hace que el niño tenga insuficiente aporte de oxígeno y por eso hay una alteración a nivel de la eliminación del dióxido de carbono y del hidrógeno. Los restos de fenómenos van a estar asociados o van a ser secundarios a afectaciones pulmonares, cardiovasculares o neurológicas. La fisiopatología de la asfixia va a ser hipoxia, daño celular, que me va a llevar a una isquemia o una reperfusión. Esto me reduce la glicemia cerebral y por lo tanto hay una falla de energía con depresión del ATP, donde va a haber una liberación de lo que son citocinas, el mecanismo inflamatorio, y luego esto mismo me va a llevar a una hipoxia o daño cerebral. En sí, la asfixia es una disminución del oxígeno, hay una disminución del pH y hay un aumento de lo que es el CO2 porque, como habíamos mencionado, el niño no elimina adecuadamente el CO2. Esto va a producir una estimulación simpática, que va a llevar a una redistribución del gasto cardíaco a los principales órganos, cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. Esto lleva a que el niño pueda presentar una bradicardia persistente, un aumento del tono vagal
y hay disminución de lo que es el gasto cardíaco. Lleva a la hipoperfusión y de esta manera hay isquemia, disminución de la glucosa y acidosis. Y todo esto me va a llevar a la asfixia celular. Este es otro cuadrito donde hablamos de la falla de energía. Cuando hay ya hipoperfusión, hay una depresión de lo que es el ATP y hay una falla de energía en el neonato. Esto hace que haya una falla de lo que es la ATPasa, un desequilibrio electrolítico celular, una despolarización que me puede llevar a una excitotoxicidad, que aumenta lo que es el calcio intracelular, se activan enzimas citotóxicas, y todo esto me va a llevar a mayor liberación de radicales libres y a un edema celular que me conlleva igual a la asfixia perinatal. En el diagnóstico en sí tenemos lo que es la valoración perinatal de riesgos. Siempre en los neonatos es importante los antecedentes neonatales. Si llega una mamá en expulsivo prolongado que no tiene ningún control prenatal, en realidad yo no voy a saber a qué me enfrento, porque no voy a tener una edad gestacional adecuada, porque no voy a saber el ponderado fetal del bebé, porque no voy a saber si es que tiene algún factor de riesgo que pueda hacer que al momento del nacimiento sea perjudicial para él. Entonces, incluyen los conocimientos de los problemas maternos o fetales preexistentes. Hay algunos niños que ya desde la parte fetal tienen ecografías que me dicen que son cardiópatas, tienen ecografías que me dicen que tienen algún problema a nivel renal. Las puntuaciones de Apgar baja y las necesidades de reanimación en sala de parto también son hallazgos frecuentes, pero son inespecíficos para hablar de asfixia perinatal. Pero sí se habla de la puntuación de Apgar menor de 3 que dure más de 10 minutos como un criterio diagnóstico para asfixia perinatal. La gasometría en sangre de cordón, que es la determinación principalmente del pH, que es menor de 7, y déficit de bases de 16 micromoles o superior. Debemos tener en cuenta principalmente lo que es el pH. pH menor de 7 en sangre arterial de cordón umbilical, yo debo pensar, y este niño tiene un Apgar bajo y ha sido un parto traumático, yo debo pensar que este niño puede tener asfixia perinatal. Lo que es la clínica y diagnóstico diferencial, en realidad la encefalopatía hipóxico-isquémica puede ser parte de la asfixia perinatal y en sí debe sospecharse en niños con encefalopatía y que tengan un antecedente de distrés fetal. Entonces, lo que se va a tener en cuenta son la acidosis prenatal prolongada, aquellas que duran más de 1 hora con un pH menor de 7, la frecuencia cardíaca fetal cuando es inferior a 60 latidos por minuto, el Apgar menor de 3 que dura más de 10 minutos, como lo había mencionado, es un criterio diagnóstico por asfixia, la necesidad de ventilación mecánica, las crisis convulsivas, el hecho de que haya un proceso de asfixia neonatal puede llevar, como lo hemos mencionado, a lo que es la hipoxia, a lo que es isquemia, y esto a una repercusión que me va a ayudar, me va a tratar de proteger al niño para que no haya un daño cerebral. Sin embargo, cuando la asfixia ya es muy severa, lo primero que va a haber es daño neurológico, y en las primeras 24 o 48 horas yo voy a observar que el niño puede llegar a convulsionar. Lo que es el patrón electroencefalográfico, que me va a dar diferentes patrones de que el niño convulsiona o no, y datos clínicos de lo que es encefalopatía hipóxico-isquémica. Esto, cuando hablamos de asfixia, debemos tener en cuenta los llamados criterios de Sarnak, que me van a mí a permitir valorar los estadios de la encefalopatía. En un estadio 1, con un nivel de conciencia hiperalerta, un tono muscular, una postura normal, con reflejos tendinosos hiperactivos, mioclonías presentes, reflejo de Moro fuerte, las pupilas pueden estar midriáticas, pero no tiene crisis convulsivas, no hay un electroencefalograma que sea anormal, y que todo esto dura menos de 24 horas, el diagnóstico es bueno. O sea, es una encefalopatía leve que tiene una recuperación en más del 99% adecuada. Cuando hablamos ya de un estadio 2, donde observamos que el tono y la postura se ven comprometidos, al igual que el nivel de conciencia, hablamos de que esto, en realidad el estadio 2 es muy difícil de determinar el pronóstico. Puede ser variable, puede que el niño se recupere, como que puede que pase ya a un estadio 3, dependiendo de los mecanismos de soporte que nosotros le demos. En el estadio 3 ya es un niño flácido, ya es un niño que puede estar en coma, ya tiene incluso una postura de descerebración, y estos niños tienen un pronóstico mal. Aparte
de lo que es la afectación neurológica puede haber lo que es la afectación multiorgánica. El principal órgano que se ve afectado en lo que es la asfixia perinatal es el riñón, nunca lo olviden. ¿Por qué? Porque el túbulo proximal es bastante sensible a la parte de la hipoperfusión y esto me ocasiona daño renal en un 42% de casos. Las afectaciones cardíacas también, cuando hay miocardiopatía hipóxico-isquémica, esto se puede revelar en un EKG cuando hay un descenso de la AST. Lo que es la parte gastrointestinal, por el mismo proceso de la isquemia, me puede producir enterocolitis necrotizante, que es una de las principales patologías que se presentan en aquellos niños prematuros, y las pulmonares que me pueden llevar a hipertensión pulmonar. Dentro de los datos de laboratorio vamos a tener lo que es la troponina I, la troponina C, que son marcadores del daño miocárdico. Tenemos también marcadores neurológicos como la creatinina sinasa, que se van a afectar más o menos después de las primeras 12 horas de vida. La valoración renal con cifras de lo que es el nitrógeno ureico, que es el BUN, y la creatinina, que pueden elevarse 2 a 4 días después de la anoxia, después del daño. Y las imágenes cerebrales, que tanto la ecografía transfontanelar como la TAC van a buscar principalmente si hay algún tipo de edema cerebral, mientras que lo que es el electroencefalograma es para determinar si hay actividad convulsiva o no. Recuerden que los neonatos no van a tener en su mayoría convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Ellos simplemente pueden hacer cianosis y están convulsionando. Ellos pueden simplemente bajar lo que es su actividad o mover solamente un brazo y están convulsionando. Ellos la mayoría de veces van a tener convulsiones focales. Dentro de lo que es el tratamiento de la asfixia, vamos a tener que dar lo que es un aporte de soporte general, la reanimación, la oxigenación, ventilación, siempre en todo neonato y en todo paciente en sí. Ustedes tienen que asegurar una vía aérea adecuada, dar adecuada ventilación y oxigenación, porque esa es la principal causa de paro cardiorrespiratorio en todo paciente neonatal y pediátrico. El hecho de que no haya una adecuada ventilación es la principal causa de que estos niños luego lleguen a un paro cardiorrespiratorio. Mantener una presión arterial adecuada, ver si hay necesidad de uso de inotrópicos, estos pueden ser dopamina, puede ser dobutamina, evitar la sobrecarga de líquidos, monitorizar el gasto urinario y los electrolitos séricos. A veces nosotros no valoramos mucho lo que es la parte del gasto urinario, pero es importante. Todo niño que esté en una UCI pediátrica hay que determinar si está orinando o no, si tiene un flujo urinario adecuado o no, porque eso me puede decir o me está reteniendo mucho líquido o está deshidratado y yo no le estoy dando adecuadamente el volumen que necesita. Mantener una glicemia adecuada, entre 75 y 100 miligramos por decilitro. Esto ustedes lo pueden valorar por medio de hemoglucotest. También les va a ayudar para poder manejar el BIJ adecuadamente, que lo deben haber mencionado alguna vez. Es el volumen de infusión de glucosa que se le da a un neonato. Evitar la hipertermia, porque esto empeora el daño y genera mayor necrosis neuronal. Se habla de que el tratamiento a pacientes con asfixia perinatal debe ser la hipotermia. Acá en Lima, el Instituto Materno Perinatal puede dar lo que es el tratamiento de hipotermia, porque ellos tienen unas incubadoras especiales para esto, pero siempre se tiene que dar a las primeras 6 a 72 horas de vida. Cuando pasamos ese tiempo, en realidad no se ha demostrado en ningún estudio que diga que la hipotermia sirve como tratamiento para pacientes con asfixia perinatal. Entonces, ¿qué hace la hipotermia en sí? Reduce el metabolismo cerebral, disminuye la utilización de energía, que ya de por sí tenemos una falla energética como habíamos mencionado, suprime la acumulación de aminoácidos citotóxicos y del óxido nítrico, inhibe la cascada inflamatoria que está dada por las citoninas y todo el proceso inflamatorio, suprime la actividad de los radicales libres, que también es parte de la fisiopatología de la asfixia, disminuye la falla energética secundaria, inhibe la apoptosis celular y disminuye la extensión del daño cerebral. Cuando hablamos de neuroprotección, hablamos ya de la administración de anticonvulsivantes y recordemos que el anticonvulsivante de elección en un neonato es el fenobarbital. Acá no utilizamos diazepam como primera elección, como se hace en pacientes pediátricos cuando hablamos de estatus convulsivo. En ellos usamos el fenobarbital con una dosis de carga de 20 miligramos por kilo, una dosis ya cuando hablamos de mantenimiento de 3 a 5 miligramos por kilo día.
Otro tema que vamos a ver es lo que es el SALAM, que es un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Para esto debemos saber que en realidad su definición es una insuficiencia respiratoria en un neonato que estuvo expuesto a líquido amniótico teñido de meconio y cuyos síntomas no son atribuibles a otra causa. Los pacientes que tienen líquido amniótico teñido de meconio, solo el 5% de estos neonatos van a sufrir lo que es SALAM, y el 50% de los que tengan una aspiración de líquido meconial van a necesitar ventilación mecánica. Entonces, un niño que nace con líquido amniótico meconial hay que vigilarlo bastante de cerca. También hay que tener en cuenta si este líquido amniótico meconial ha sido fluido o ha sido espeso. Eso también es importante valorarlo. A veces los pacientes que tienen el líquido amniótico fluido nacen totalmente vigorosos y no van a tener ningún problema. Sin embargo, aquellos que tienen líquido amniótico espeso sí están más predispuestos a tener lo que es una aspiración de líquido meconial. Dentro de la fisiopatología es importante saber de qué está hecho el meconio. Para esto debemos saber que el 70-80% de su composición es agua. Tenemos lo que son detritus celulares, bilis, lanugo, moco, líquido amniótico, y una de las principales componentes son inhibidores de la síntesis de surfactante. Por eso ustedes van a ver que algunos recién nacidos que tienen SALAM, como tratamiento se les coloca surfactante. ¿Por qué? Porque de por sí el meconio lo que está haciendo es consumir el surfactante, aumentando el estrés respiratorio. Entonces, el mecanismo de daño en el pulmón se da por obstrucción mecánica de la vía aérea, que se presenta con atelectasias, con neumotórax y neumomediastino. Recordemos que el neumotórax es una de las principales complicaciones de SALAM, y ahí, que vamos a verlo después, que a un niño con SALAM no deberíamos colocarle CPAP. ¿Por qué? Porque el CPAP en sí, que es un mecanismo no invasivo de ventilación, tiene riesgo de provocar neumotórax. Si ya de por sí el niño tiene un SALAM con un riesgo elevado de hacer un neumotórax porque hay una obstrucción de la vía aérea, cuando lo colocamos en CPAP aumentamos ese riesgo. Entonces es importante valorar eso. La mayoría de los niños con SALAM van a entrar directamente a ventilación mecánica. La neumonitis isquémica, vasoconstricción de los vasos pulmonares, la hipertensión pulmonar primaria, que es la complicación más frecuente de los SALAM y que por eso la mayoría de ellos van a necesitar un estudio ecocardiográfico posterior para valorar el grado de esta hipertensión. La inactividad del surfactante por activación del complemento. Esta es un cuadrito que he sacado del libro del Flaherty de neonatología, donde podemos evaluar lo que es la eliminación fisiológica del meconio, el deterioro fetal, que me van a dar lo que es un líquido amniótico teñido de meconio. Este se puede aspirar tanto en la parte en posparto como la aspiración en el útero. La cosa es que al momento de dar la aspiración del meconio, lo que me va a producir es obstrucción de las vías aéreas periféricas, obstrucción de la vía aérea proximal y una neumonitis inflamatoria y química. La primera puede ser completa y yo lo voy a observar en una radiografía con atelectasias. Hay un desequilibrio de la ventilación-perfusión. Y cuando esta es parcial, puede haber un efecto de válvula, pero yo en una radiografía puedo observar lo que es atrapamiento aéreo o fuga de aire. Todo esto me va a llevar a una hipoxemia, a una hipercapnia y una acidosis. Lo que es el deterioro continuo puede haber remodelación de lo que es la vascularización pulmonar y llevarme a una hipertensión pulmonar persistente, que como les dije es la principal complicación de lo que es un SALAM. Los factores de riesgo en sí: el neonato nacido con líquido meconial, la presencia de un compromiso fetal con un Apgar bajo, si son pacientes por cesárea, la inicidad materna y las gestaciones avanzadas. Ustedes, cuando ya vean la parte del síndrome de distrés respiratorio, les van a enseñar que la taquimia transitoria de recién nacidos se da más frecuentemente en pacientes a término, que la enfermedad de membrana hialina se da más frecuentemente en pacientes prematuros, y lo que es el SALAM se da principalmente en recién nacidos post-término. Al momento ya de llevarlo a la práctica, se va a ver que los recién nacidos a término también tienen riesgo de hacer SALAM, pero sí, la mayoría de veces lo vamos a ver en pacientes que tienen edad gestacional más de 42 semanas. Los criterios de severidad, tenemos lo que son los criterios de Cleland-Whitwell, que son si hay un criterio leve, moderado, severo. El primero es que el niño nació con SALAM, pero necesita un FiO2 menor de 40% y lo necesita por menos de 48 horas.
Cuando hablamos de algo moderado, ya son requerimientos de FiO2 mayores del 40% por más de 48 horas sin lo que es el escape de aire. Y lo que es el severo ya es un requerimiento de ventilación mecánica asistida por más de 48 horas, y este tipo de grado es el que está asociado a la hipertensión pulmonar persistente. En el cuadro clínico, en realidad es un recién nacido no vigoroso, que hay con presencia de meconio en la parte de las cuerdas vocales, que se puede ver por la laringoscopía directa, y es una impregnación del meconio a nivel de todo lo que es el cuerpo. En la auscultación podemos encontrar zonas de entrada de aire normal, otras con disminución de los ruidos respiratorios y estertores gruesos, y en los casos severos puede haber falla respiratoria y lo que es paro cardiorrespiratorio. Ahora, cuando hablen ustedes de RCP neonatal, les van a enseñar un ítem que es lo que es la aspiración de líquido meconial. Si un recién nacido que ha sido líquido amniótico meconial nace vigoroso, yo no tengo por qué agarrar y poner laringoscopio para poder hacer la succión de lo que es la secreción de líquido meconial. Eso ya no se hace. Eso en los últimos días de RCP, si un niño nace vigoroso, uno simplemente hace todo lo que es la atención inmediata y lo vigila, ¿ya? Entonces, esto de hacer la laringoscopía directa para aspiración directa de la tráquea de líquido amniótico meconial se hace para los recién nacidos que no son vigorosos y que van a necesitar una intubación endotraqueal probablemente inmediata. Dentro de lo que es el diagnóstico, los hallazgos de la radiografía de tórax, esto es un niño con líquido salam. Tenemos un volumen pulmonar aumentado y son asimétricos. Hay áreas de hiperinsuflación parchadas, asimétricas. También podemos ver atelectasias. Esta es una radiografía postnatal inmediata. Esto es más o menos a las 12 horas, a las 24 horas. Muchas veces los recién nacidos que tienen líquido amniótico meconial y a veces solamente es fluido, pueden hacer primero un distrés respiratorio. Nosotros, si es un niño vigoroso, lo podemos valorar durante las primeras horas como un periodo de adaptación. Pero si vamos viendo que el distrés respiratorio, en lugar de disminuir, va aumentando, hay que considerar que puede estar haciendo un síndrome de líquido meconial. Y lo que yo voy a encontrar principalmente en las radiografías son áreas algodonosas y parchadas, o también signos de atrapamiento aéreo. El derrame pleural se puede presentar en estos recién nacidos, pero realmente es raro. Dentro de lo que es el diagnóstico, importante la historia clínica materna completa, que incluye si ha habido rotura prematura de membranas o no, y si la ha habido, cuál es el color y la viscosidad de este líquido. El examen físico del neonato, la radiografía de tórax, que va a observar lo que es atrapamiento aéreo, infiltrados alveolares, zonas de condensación. 30% de pacientes presentan derrames pleurales y un 25% neumotoras o neumomediastino, y lo que son gases en sangre del cordón, un pH menor a 7. En el diagnóstico diferencial tenemos lo que es la falla respiratoria hipoxémica, una neumonía por aspiración de sangre que puede suceder principalmente en lo que son partos vaginales o una enfermedad de membrana hialina. Dentro de lo que es el manejo intraparto, les hablaba de lo que es la aspiración en sala de partos. Si el recién nacido está teñido de meconio y no es vigoroso, se procede a realizar lo que es la aspiración por visualización directa de la tráquea por medio de la laringoscopía. Mínima manipulación. En estos niños hay que evitar la estimulación rápida porque lo que hacemos es que aumenta el riesgo de que se pueda aspirar. Maniobras como compresión torácica para evitar aspiración o lavado bronquial en realidad están contraindicadas. El lavado gástrico para disminuir la aspiración por reflujo sí se hace en los niños que nacen por líquido amniótico, incluso si son vigorosos, si no han necesitado mayor ventilación asistida, etc. Las licenciadas o las enfermeras pueden realizar este lavado gástrico, monitoreo, soporte hemodinámico, y si ha habido reanimación, esos niños evitamos darle la vía oral, al menos durante las primeras 12 a 24 horas, restricción de líquidos, sedación, que en realidad la sedación más lo hacemos con lo que es fentanilo, y una oxigenoterapia. La meta es mantener una saturación mayor al 99%, pero en realidad en otras literaturas van a encontrar que manteniendo una saturación mayor al 95%, el recién nacido puede tener un adecuado pronóstico. En el tratamiento también hay que considerar la colocación de catéteres venosos umbilicales para el monitoreo de gases. Como les hablaba, también uno de los signos que presentan los niños con líquido de aspiración meconial severos es que haya una acidosis.
soporte ventilatorio en caso de ser necesario, un ambiente térmico neutral para evitar el mínimo consumo de oxígeno, colocación de surfactante, por lo que les decía, el meconio tiene inhibidores de surfactante, entonces ya está comprobado, es parte del tratamiento del salán, colocar surfactante. Los antibióticos esteroides no son necesarios, el óxido nítrico en realidad es comprometido y el ECMO cuando ya hemos fallado la mayor parte de la ventilación. Dentro de las complicaciones tenemos lo que es la fuga de aire, que está dada en el 15-33% de los casos por el neumotórax o neumomediastino. Es por eso que les decía que muchas veces los pacientes con SALAM, incluso aquellos que no han sido totalmente severos y no son moderados, va a depender del neonatólogo o del pediatra la utilización de un mecanismo no invasivo como el CPAP, por el hecho de que puede aumentar el riesgo de neumotórax. La hipertensión pulmonar, que se asocia en un tercio de los casos y que van a contribuir a la mortalidad de este síndrome. Y como les decía, dependiendo del grado de hipoxemia, yo a ese niño le hago un ecocardiograma para valorar el grado de su hipertensión pulmonar. Y las secuelas pulmonares, que el 5% de los supervivientes de SALAM van a requerir todavía oxígeno después del mes de nacimiento. De lo que es las clases que vamos a tener hoy día, está el trauma obstétrico. El trauma obstétrico, en realidad también vamos a tratar de pasarlo un poco rápido, pero sí es importante que ustedes lo valoren. En sí, se define el trauma obstétrico como todas las lesiones producidas en el feto durante el trabajo de parto y principalmente durante el nacimiento. Estas lesiones van a ser provocadas por fuerzas mecánicas que producen hemorragia, edema, rotura de tejidos y pueden ocurrir a pesar de un óptimo manejo obstétrico. Anteriormente se hablaba de una incidencia mayor de traumas obstétricos, esto es porque antes usábamos forceps o usamos vacuum, que era para la extracción de los partos difíciles. Ahora eso ha quedado fuera, ya no se usa. En verdad también el Cristele provoca traumas obstétricos. Quisiéramos decir que ya no lo usan, pero en realidad en varios hospitales se usa a diario. Y las injurias fetales que pueden estar relacionadas con amniocentesis o transfusiones intrauterinas no están dentro de lo que es el traumatismo obstétrico. Se da en 2 a 7 por 1000 nacidos vivos. Ha disminuido debido a lo que hablábamos, el mejoramiento de las técnicas obstétricas, elección de cesárea en lugar de parto vaginal en lo que son ya partos difíciles, aquellos niños macrosómicos que ya se tienen por ecografía fetal un ponderado mayor a 4 kilos, en realidad son niños que van a nacer principalmente por cesárea. De esta manera evitamos bastante trauma como lesión del plexo braquial, la parte de lo que es la fractura de clavícula, la parte de lo que es el caput o lo que es el cefalohematoma. Gran parte son leves y autolimitadas y el tratamiento principal es la observación. La mortalidad, aproximadamente el 2% de la mortalidad neonatal se produce en recién nacidos con traumatismos obstétricos severos. Y dentro de los traumatismos obstétricos severos tenemos que hay una hemorragia intracraneal, o algún tipo de hemorragia subdural, etcétera, fractura de cráneo con hundimiento que se puede dar dependiendo de qué tan traumático es el parto. Los factores predisponentes, la primipalidad, que sea una gestante primigesta, que sea un paciente macrosómico, una desproporción cefalopélvica, que haya distocias de presentación, las distocias de cara, distocias de frente, presentaciones anormales, un parto prolongado o precipitado, la prematuridad, un parto múltiple y la baja estatura materna. Hay que tener en cuenta que las madres primigestas y adolescentes no hacen un adecuado trabajo de parto. Ellas pueden simplemente no pujar y uno no tiene cómo ayudarlas. Entonces, sí está recomendado que algunas madres adolescentes tengan que dar a luz por cesárea. Algunas veces no se hace. En el hospital, por ejemplo, la madre gestante más joven que hemos tenido es una niña de 12 años y su bebito nació por parto vaginal. Pesó más o menos 3.800 y a pesar de no ser macrosómico, en realidad fue un niño que tuvo problemas de trauma obstétrico porque la mamá no pujaba.
Entonces, al nacer el niño tuvo un cefalomatoma grave, un campo sucedáneo que felizmente solamente se fue resolviendo y mejorando solo, pero sí hay que tener en cuenta este tipo de pacientes. Si alguno de ustedes quiere ser ginecólogo. En la etiología, como habíamos mencionado, la primaparidad, la talla baja, la anomalía pélvica, la prematuridad en los pacientes macrosómicos. Bueno, la clasificación: dentro de los traumas obstétricos vamos a encontrar traumatismos cutáneos, osteocartilaginosos, musculares, del sistema nervioso central y periférico y traumatismos de órganos internos. Los primeros son frecuentemente partos distóxicos o por forceps, y lo que vamos a observar es zona de presentación en el sitio de aplicación de los forceps y es una resolución espontánea que no requiere tratamiento. En esta imagen podemos ver lo que es un forceps, que antes ayudaba a lo que era un parto difícil, que actualmente ya no se usa. Incluso esto no es que sea plástico, es simplemente metal que le colocaban a nivel de la cabeza del bebé para poder hacer una extracción mejor. En estos niños podemos observar, cuando son partos precipitados o partos prolongados, la presencia de petequias por aumento de la presión intratorácica y venosa. Pueden aparecer en la zona de la cabeza, la cara, el cuello, el tórax superior y parte inferior de la espalda. Se da en partos difíciles o presentaciones podálicas, también en aquellos que tienen circular de cordón, sea este simple o sea este doble, podemos observar petequias. No requieren tratamiento y remiten espontáneamente 2 a 3 días. Ahora, es importante que ustedes sepan cuándo aproximadamente remite, porque las mamás lo van a observar a su recién nacido y van a ver que tiene petequias y va a preguntar: doctor, ¿y qué es eso? Entonces, es una de las traumas obstétricos más frecuentes que se ven en niños que han nacido por parto vaginal y aquellos que han tenido doble circular o simple circular de cordón. También debemos tener en cuenta que si no desaparece a los 2 o 3 días y su extensión es mayor, hay que diferenciarlo con lo que es el eritema tóxico. En lo que son las equimosis y hematomas, que se da después de partos traumáticos también, se da mayormente en prematuros y se resuelven espontáneamente. No sé si ustedes pueden observar bien en la figura, es un niño que tiene toda la parte de la cara cianótica, pero no necesita ningún tipo de ventilación. Eso es lo que nosotros llamamos máscara equimótica. La máscara equimótica se presenta en pacientes que tienen partos precipitados y prolongados, y el niño satura adecuadamente, tiene una adecuada función respiratoria, no hay distrés respiratorio, sin embargo permanece así, cianótico en la parte de la cara. Eso es lo que llamamos máscara equimótica, y su resolución también es espontánea, más o menos a los 2 a 3 primeros días de vida. Eso se tiene que estar resolviendo. Las laceraciones, que son también heridas cortantes por bisturí, que se dan principalmente en las cesáreas, a veces simplemente son superficiales, basta con el afrontamiento de los bordes, puede ser profunda y sangrante y se tiene que tratar de suturar con el material más fino que se tenga. En aquellos pacientes, principalmente macrosómicos, al momento de hacer las cesáreas, cuando cortan la parte ya de lo que es el saco gestacional con el bisturí para que el líquido amniótico salga, a veces no miden adecuadamente y los cortes más frecuentes son a nivel de la frente. La mayoría de veces son superficiales, no necesitan sutura, pero sí es importante mencionárselos a la mamá porque puede haber cualquier tipo de problema médico legal. La necrosis grasa cutánea, que es una lesión indurada, bien circunscrita de la piel, que se da de forma irregular, con o sin cambios de lo que es la coloración, y se da después del uso de forceps o de un parto prolongado y aparece entre el 6º a 7º día. Lo podemos observar tanto en la parte retroauricular como en la parte del cuello, en la parte cervical posterior. Entonces, recuerden que los recién nacidos tienen un primer control prenatal más o menos al 7º día de vida. Si la mamá les menciona eso, hay que también tenerlo en cuenta. Claro que siempre correlacionando con el tipo de parto que ha tenido. La necrosis grasa cutánea no requiere tratamiento. Su complicación principal es una atrofia ocasional con calcificación. Esa zona se vuelve un poco más dura. Son lesiones induradas o circunscritas, se dan en pacientes macrosómicos. Puede haber hipoxia o isquemia local
y aparece más o menos al sexto o séptimo día de edad. Esta es una necrosis grasa cutánea ya mucho más extensa en la parte de lo que es el brazo. El caput sucedáneo, que es uno de los traumas obstétricos más frecuentes que se presentan en los recién nacidos, lo que vamos a ver es que es un edema subcutáneo mal delimitado. Esto es importante para que lo puedan diferenciar de lo que es el cefalomatoma. El caput no respeta suturas, mientras que el cefalomatoma sí. Se localiza en la zona de presentación en partos cefálicos, se produce por alta presión que ejerce el útero y las paredes vaginales y se resuelve durante los 2 a 4 primeros días. Algunos pueden durar hasta la primera semana de vida. El cefalohematoma subperióstico, que es una colección subperióstica de sangre que se presenta en el 0.4 a 2.5% de recién nacidos, se da por una ruptura de los vasos sanguíneos que van del hueso al periósteo. Está delimitado por el hueso craneal. La localización más frecuente es parietal. La mayoría de veces ustedes van a ver cefalomatomas parietal izquierdo o parietal derecho. Eso recuerden, la zona más frecuente de un cefalohematoma es la zona parietal. El sangramiento es lento, por ello se debe observar en las primeras 6 a 24 horas y la complicación más asociada es la ictericia. Niños que tienen cefalomatomas moderados o graves hay que valorar si en las siguientes 24 horas hacen ictericia. Y esto es principalmente, si no tiene otro factor de riesgo, no hay incompatibilidad, no hay deshidratación, pero tiene un cefalomatoma, podría ser la causa. Y se ha asociado en un 5% de casos con fractura de cráneo de la zona donde se asienta el cefalomatoma. Es decir, si tenemos un cefalomatoma derecho, la mayoría de veces es que puede haber una fractura a nivel del parietal. El cefalomatoma subaponeurótico, o también llamada hemorragia subgaleal, también es un trauma obstétrico a tener en cuenta. Se da entre el periósteo y la aponeurosis epicranial. Puede extenderse entre la frente y la nuca y es fluctuante. Ahora, como esta también es una colección de sangre, cuando es masivo se puede asociar a anemia aguda, a shock e incluso producir ictericia intensa. Es importante que ustedes tengan en cuenta y valoren los cefalomatomas. Si yo veo que un cefalomatoma, en lugar de ir reabsorbiéndose, va aumentando y encima va yendo a toda la parte de lo que es preauricular y nuca, hay que pensar que este niño puede estar haciendo un tipo de hemorragia subgaleal y es importante determinarlo a tiempo para evitar estas complicaciones de anemia y de shock hipovolémico incluso. Esto es una imagen donde tenemos lo que es la piel, donde tenemos lo que es el periósteo, lo que es la parte del hueso. Entonces el caput, como habíamos mencionado, se da principalmente entre lo que es la aponeurosis y lo que es la piel. El cefalomatoma, tanto el subperióstico como la hemorragia subgaleal, se van a dar tanto en lo que es la parte del periósteo como en lo que es la aponeurosis epicranial, y ya los hematomas epidurales, hemorragias intracraneales son a nivel cerebral. Entonces este es un cuadro que me va a ayudar a diferenciar lo que es un caput de un cefalomatoma. El primero es un edema subcutáneo, el segundo una colección de sangre. En el primero vamos a encontrarlo principalmente en el área del occipucio. Ustedes ven que son esos niñitos que parecen como de la cultura egipcia, tienen bastante la parte del occipucio agrandado. En cambio en los cefalomatomas la localización más frecuente es la zona parietal. La primera cruza sobre todas las suturas, es algo que no respeta suturas, en cambio el cefalomatoma sí, es más localizado. La zona afectada en el caput es blanda al tacto, en el cefalomatoma es un poco más firme. El edema suele remitir al cabo de pocos días, en cambio el cefalomatoma puede durar hasta 3 meses. Las fracturas de bóveda craneal son infrecuentes, pero hay que pensarlas, sobre todo si se tiene un cefalomatoma grande. Las más frecuentes son lineales y solamente requieren observación. El diagnóstico es radiológico. Hay fracturas con hundimiento y la lesión puede remitir espontáneamente a los 3 meses. Esta es una fractura de bóveda craneal, es un hundimiento a nivel de lo que es el hueso parietal y muchas veces cuando hay ya fracturas con hundimiento es necesario que un especialista los pueda valorar, como lo que es un neurocirujano. Algunas veces solamente necesitan observación, otras veces necesitan algún tipo de cirugía, si es que hay además de fractura de bóveda craneal, algún tipo de hemorragia que se esté produciendo.
Esta es una tomografía donde se observa claramente la fractura y el hundimiento del hueso parietal. La fractura de clavícula, que es más frecuente durante el parto, en 1.8 a 2%, la mayor parte son en tallo verde, un pequeño porcentaje son complejas, la mayoría de veces solamente van a ver en tallo verde. Se da por retención de hombros durante el parto y se da especialmente en niños grandes para la edad gestacional o que han nacido por parto podálico. El signo clínico es el signo de la arteria. Ustedes palpan la clavícula del recién nacido y hay un pequeño hundimiento que regresa. El tratamiento, la observación. Si ese niño solo tiene una fractura de clavícula, más no tiene una afectación a nivel del plexo braquial, es observación y explicarle a la mamá que eso poco a poco se va a ir resolviendo. También puede haber fractura de húmero, no se observa bien en la figura, pero más o menos es la primera radiografía después del nacimiento. Ahora, tanto en las fracturas de húmero como en las fracturas de fémur hay que tener bastante cuidado. Al inicio pueden ser fracturas no desplazadas y pueden no darme ningún tipo de signo o síntoma en el recién nacido, pero si no son adecuadamente tratadas o diagnosticadas, pueden llevar a un desplazamiento de la fractura, a un aumento de volumen, y ahí un tratamiento ya tiene que ser por traumatología, a veces mucho más especializado. La fractura de fémur es rara. Yo tuve un paciente que nació por parto podálico, demoraron bastante en sacar lo que es la parte de la cabeza. Recuerden que ustedes lo han visto de repente, para un parto podálico hay bastante manipulación de los miembros inferiores. El niño nació realmente bien, un lugar adecuado. Al siguiente día, bueno, a las horas se la pasa con la mamá, al siguiente día el niño empieza a vomitar. Al examen físico aparentemente no hay nada, pero el niño vomitaba. Se le hospitaliza como una intolerancia oral y al día siguiente, al momento de valorarlo, se lo destapa y se observa un gran aumento del volumen en la parte de la pierna derecha. Entonces, probablemente sus vómitos o la intolerancia oral que él tenía no era por ningún problema gastrointestinal, sino puede haber sido solamente por dolor. Los recién nacidos tienen síntomas bastante inespecíficos. Al momento de hacerle la radiografía se observa una fractura totalmente desplazada, con acortamiento de miembro inferior, que necesitó entrar incluso, primero se le puso yeso, contracción, más o menos al mes se le fue viendo y valorando. Entonces, todo niño que tiene algún tipo de factor de riesgo para parto prolongado, o sea, parto podálico, hay que hacer una adecuada revisión, hay que hacer un adecuado examen físico, no nos podemos saltar nada. Ese niño, la primera vez que fue evaluado esa mañana, como había entrado solo por intolerancia oral, los internos que lo evaluaron solamente valoraron hasta abdomen. Incluso en su examen físico pusieron miembros inferiores, movilización de 4 extremidades, nada más. Entonces nadie había valorado, porque en la tarde es cuando yo lo veo y veo el problema de la pierna, y en la mañana no lo habían detectado. Entonces el examen físico de recién nacido es íntegro, tienen que valorarlo de pies a cabeza. Esa es una fractura de fémur. En la fractura de fémur de mi pequeño era más medial y mucho más severa. Bueno, otro tipo de trauma obstétrico, los traumatismos musculares. Tenemos el hematoma esternocleidomastoideo, que aparece también en partos podálicos y aquellos que han tenido que hacerse hiperextensión del cuello. Clínicamente es un aumento de volumen, como lo observamos acá, es indoloro, es visible alrededor del 7º día y su diámetro es más o menos de 1 a 2 centímetros, ¿no? Traumatismos del sistema nervioso central, tenemos las hemorragias subdurales, cerebelosas y epidurales, que son muy infrecuentes. La primera, que es la subdural, se observa en el 5% de partos normales y 25% de partos con forceps. Las causas por estiramiento de lo que es la hoz del cerebro o del tentorio, y cuando el cráneo es muy blando, entre otros.
Otro punto a tener en cuenta son lo que son los signos de alarma del recién nacido. Los signos de alarma del recién nacido son múltiples. Vamos desde que son... Sí, falta, no sé por qué ha pasado, que hay varias diapositivas en blanco. ¿Sí? A ver, ¿me puede ayudar? Cuando hablamos de DSP es la desproporción cefalopélvica. Y de SNN es soluciones, eso es en lo que hablamos de soluciones fisiológicas normales que no se deberían usar. ¿Esa fue en esa diapositiva? ¿Sí? SSN son soluciones salinas normales. Para continuar, con lo que es la hemorragia subaracnoidea, es más frecuente en lo que es el periodo neonatal. Cuando hablamos de hemorragias en sí, la aracnoidea va a ser la más frecuente. El recién nacido a término puede ser por parto traumático y en los pretérminos puede ser incluso solamente por hipoxia. La presentación clínica va a ser variable y el tratamiento es sintomático. Acá tenemos un esquema donde tenemos lo que son el hematoma epidural, el hematoma subdural, que se presenta como en media luna, lo que es el hemorragia subaracnoidea y las hematomas intraparenquimatosos o intracerebrales, que son en menor frecuencia. Los factores de riesgo para hemorragias intracraneales: la isquemia, hipoxia, el traumatismo, si el paciente tiene algún tipo de coagulopatía o no, si es prematuro o hay distrés respiratorio. La clínica puede ser variada: hipotonía, hipertonía, la principal, las convulsiones. Pero recuerden que los recién nacidos con algún tipo de hemorragia también pueden presentar apneas. Entonces, aquellos niños que ustedes hospitalizaron porque tienen un síndrome de distrés respiratorio, le colocaron de pronto prematuro, tiene surfactante, va bien, lo sacan de ventilación mecánica y empieza a hacer, o en la misma ventilación mecánica empieza a hacer apneas, hay que pensar que hay algún tipo de lesión a nivel neurológico que le pueda estar produciendo este problema. Entonces, los recién nacidos pretérminos, la hemorragia más frecuente va a ser la subaracnoidea, seguida de lo que son las intraventriculares. Por eso en ellos es importante la valoración con una ecografía transfontanelar. Van a tener factores de riesgo en los prematuros, la isquemia y la hipoxia, por eso la subaracnoidea intraventricular son las más frecuentes en ellos. El diagnóstico es por TAC y la hemorragia intraventricular es por ecografía transfontanelar. La hemorragia intraventricular tiene en realidad una gravedad usual grave. En ellos hay que valorar, incluso a veces cuando un niño prematuro está haciendo anemia o está con plaquetopenia o vemos que hay un aumento del perímetro cefálico, hay que valorar por ecografía transfontanelar si está presentando o no una hemorragia intraventricular.
Y la hemorragia intraventricular muchas veces en realidad es observarlo, pero darle tratamiento de soporte, ver que no esté produciendo anemia, a veces necesita transfusiones, etc. Traumatismo del sistema nervioso periférico, la lesión más es la parálisis del nervio facial, va a ser la lesión más frecuente de los nervios periféricos. La incidencia es en el 0.25% de todos los recién nacidos vivos y es producida porque hay una compresión del nervio a la salida del agujero estilomastoideo. La clínica es como ven acá. A ver, acá en lo que ustedes ven y conocen de parálisis facial, ¿cuál es el lado afectado? Exacto. Ustedes van a ver en la parálisis facial, este ojito se puede cerrar. Cuando vemos la clínica es un párpado que no se puede cerrar adecuadamente. A veces, muchas veces el tratamiento es sintomático con lágrimas artificiales para evitar que haya una resequedad de lo que es la córnea. Vamos a ver que la comisura labial se va a estar lo que es más cerrada en lo que es el lado afectado. Y en estos niños a veces lo vemos principalmente cuando lloran. A veces si nosotros evaluamos a los niños si están dormidos, puede que no nos demos cuenta de la lesión del nervio periférico. Sin embargo, si lo evaluamos despierto y el niño está llorando, podemos observar estos signos. La parálisis facial generalmente es unilateral, se da por un apoyo en rebordes óseos de la madre, o sea, si hay una desproporción cefalopélvica, el sacro promontorio puede hacer una presión a nivel del nervio, o por la utilización de forceps. Tenemos el signo de Pitres, que es la asimetría de la boca, lo que habíamos visto, la desviación de la comisura al lado sano y dificultad para cerrar el ojo afectado. ¿Ya? La parálisis del plexo braquial son tres principalmente, lo que es el Duchenne, que es la parálisis braquial superior, por lo tanto se afecta el C5, el C6, algunas veces se habla que se puede afectar incluso el C7, y la del Plunke, que es C7, C8 y otras veces D1. Es importante que ustedes puedan valorar este tipo de parálisis. Se da principalmente en pacientes macrosómicos que han tenido presentaciones pélvicas y muchas veces hay plexo, lo que es lesión del plexo completo, de C5 a T1. Estos niños, a diferencia de los otros dos que pueden mejorar con lo que es la rehabilitación, muchas veces a pesar de la rehabilitación no mejoran. La parálisis del plexo braquial, cuando hablamos de Duchenne, principalmente C5, C6, la clínica, bueno, la recuperación total se va a dar entre 3 a 6 meses. La clínica va a ser un brazo abducido e internamente rotado, con el codo extendido, antebrazo prolongado, es lo que se llama la mano de propina de mesero. Más o menos lo ven como lo tiene, la parte de lo que es el brazo abducido, internamente rotado, la muñeca flexionada y la mano en puño. En estos pacientes hay un moro ausente. Recuerden que el moro es un reflejo del recién nacido que se puede presentar hasta el primer mes de vida. Lo que nosotros hacemos es tratar de hacer un estímulo para que el niño hiperextienda los brazos. El derecho es el que se daña más comúnmente y en un 4% se puede presentar lesiones bilaterales. 80% de casos tienen una recuperación completa. Esto principalmente, y hay que recordarlo, es cuando hablamos de la neuroplasticidad del recién nacido o del niño pediátrico incluso, que ellos suelen mejorar o suelen tener una recuperación mejor, un pronóstico mayor en diferentes patologías que un adulto no lo tendría. En lo que es el Plunke o la parálisis del plexo braquial inferior, que va de C7, C8 y muchas veces T1, hay una falta de movimiento del antebrazo y dedos de la mano con aspecto de mano en garra. Esto es principalmente para lo que es Plunke. En algunos casos se trata de una parálisis braquial total que afecta la primera y segunda parte del plexo y se puede lesionar el ramo comunicante de D1. Es importante que si un niño tiene una parálisis de Plunke, hay que buscar si no está haciendo también un síndrome de Claude-Bernard-Horner, que es cuando presenta el ojo hundido, el enoftalmo, la miosis y una disminución de lo que es la hendidura palpebral. En más o menos un 50-60% de casos puede estar asociado este síndrome con una parálisis de Plunke. Recuerden entonces, la mano en propina de mesero hablamos de Duchenne, mano en garra hablamos de lo que es Plunke.
La parálisis del nervio frénico, que se da sobre todo en pacientes que han nacido por una presentación pélvica o podálica, hay daño a nivel de C3 y C4. Lo que ocasiona es parálisis del diafragma, es unilateral y está asociada con parálisis braquial también. En estos pacientes tenemos episodios recurrentes de cianosis, respiraciones irregulares e inefectivas del lado afectado. En esta placa tenemos lo que es elevación del hemidiafragma afectado, hay una desviación del corazón y del mediastino. Entonces, acá, ¿cuál es el lado afectado? Exacto, como hemos dicho, hay elevación del hemidiafragma afectado. Entonces, ustedes pueden ver una placa, tiene un niño que de pronto les nació bien por parto podálico, lo están observando, y ven que empieza a hacer cianosis recurrentemente, su respiración no mejora, pero no necesariamente va a requerir oxígeno, y tiene una radiografía donde vemos que hay un hemidiafragma afectado, hay que pensar que esto es una parálisis del nervio frénico. Y esos niños no pueden respirar. En un adulto, cuando hay una parálisis del nervio frénico, el adulto mismo te dice, no puedo respirar, en un niño es mucho más difícil. Se tornan irritables, hipoactivos. Y los traumatismos de órganos internos, la principal víscera que se afecta es el hígado. Esto se ve más o menos en un 0.9 a 9.6% de casos en necropsias. La mayoría de veces no lo diagnosticamos a tiempo. En recién nacidos grandes, por partos difíciles y sobre todo aquellos que necesitaron un RCP vigoroso, es que se puede dar la rotura de lo que es el hígado. También puede haber hematomas subcapsulares hepáticos o rotura de vaso o hemorragia suprarrenal, que son muchísimo más infrecuentes. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Hemos tocado muchísimos temas. El manejo de lo que son las parálisis del plexo braquial, como les he mencionado, cuando es Duchenne, cuando es Klunke, el tratamiento es medicina física y rehabilitación. O sea, es solamente eso. ¿Sí? Como les digo, muchas veces los que tienen parálisis total del plexo, estos niños, a pesar de que les demos mucha medicina física, no van a recuperar. Sin embargo, más del 80% de los casos, cuando tienen parálisis, bien sea superior o inferior, Duchenne o Klunke, con medicina física, con un adecuado tratamiento, van a ir recuperando el movimiento del brazo.